Nada, voy a empezar, bueno, lo primero para que no nos perdamos, simplemente decir que, bueno, que ya terminamos toda la parte del módulo de contabilidad, ¿os acordáis? Ya hicimos la parte de estrategias financieras, ayer hicimos o entramos en profundidad en el cash flow, cobros, pagos, diferencias con la cuenta de resultados. Ahora entraremos a ver qué era lo que estaba pasando en la hoja de cálculo. Y hoy nos vamos a centrar en decisiones de inversión. ¿Cuáles son los principales indicadores que utilizamos para tomar decisiones de inversión? ¿Vale? Mañana ya recibiréis la documentación correspondiente a todo lo que tiene que ver con el cash flow y con decisiones de inversión, y tendremos nuestra última sesión que no tiene documentación y que tiene que ver con el análisis del entorno macroeconómico. Ya veréis cómo la sesión de mañana nos va a gustar mucho. Pues nada, con eso la introducción queda terminada. Voy a compartir la pantalla para poner la hoja de cálculo de ayer y ahora comento los mails que hemos ido recibiendo en relación con eso, ¿vale? Primero, ¿cuál era el propósito? Recordar cuál era el propósito de esto, que es lo importante, ¿vale? Luego ya nos metemos en la anécdota. El propósito importante de esto era entender bien la diferencia entre la cuenta de resultados y el cash flow. La cuenta de resultados, todo lo que son ingresos y gastos, que nada tienen que ver en principio con la tesorería. Ingresos y gastos es facturación a mi cliente, ingreso, y facturas recibidas de mis proveedores, gasto. También va como gasto la dotación de amortización, puesto que es una depreciación de mi activo, y por supuesto los impuestos, ¿vale? Serían ingreso también los ingresos financieros, los intereses que recibo, y gasto sería el gasto financiero, que son los intereses que pago. Bien, eso en cuanto a ingresos y gasto. Cobros y pagos, básicamente cobro es todo lo que entra en la tesorería, pago todo lo que sale de tesorería. Perfecto. Y veíamos, recordad, que en los primeros meses las diferencias entre la cuenta de resultados y el cash flow son tan enormes que uno se plantea si tiene algo que ver conceptualmente una cosa con la otra. ¿Os acordáis que en el mes de enero y el mes de febrero el BDI está reflejando 6.700 en enero, 6.200 en febrero, mientras que en el cash flow está saliendo 2.700 en enero, perdón, 270.000 en enero y están saliendo 200.000 en febrero. Es decir, que las diferencias son realmente grandes, ¿vale? De hecho, al final de febrero se deben los 470.945 más los 1.648 de los intereses de febrero. Es decir, que de suma de enero y febrero ya estamos con una salida acumulada de 472.593, mientras que enero y febrero es positivo, con una suma acumulada para la cuenta de resultados de 13.000. Es decir, 13.000 positivos frente a salida de 472.000. Es decir, las diferencias son gigantescas. Y sin embargo, veíamos que cuando ya termina el servicio, cuando ya se ha cobrado y se ha pagado todo, cuando el activo se ha amortizado por completo, la suma de los beneficios de la cuenta de resultados, que al principio distaban tanto del cash flow, suman igual que la suma del cash flow acumulado. ¿Por qué no nos sumaba? Pues, lo habéis dicho 4 de vosotros, sencillamente porque había 2 columnas ocultas de enero y febrero del año anterior, que al eliminarlas, pues ya suman exactamente lo mismo. Es decir, que yo sumo el BDI de los 12 primeros meses, suma 49.684, como os señalo aquí en amarillo, y cuando sumo el cash flow acumulado, incorporando los ingresos, el ingreso financiero que recibo en diciembre, los intereses positivos que recibo en diciembre, es decir, el cash flow acumulado de 66.014 más los 231 euros positivos que recibo en diciembre, son 66.246, menos los 16.561 que pago el último día de la acumulación del impuesto de sociedades, son 49.684, de manera idéntica al cash flow. La mayor parte de vosotros habéis dicho, no, eso tiene que ver, eso es seguro un juego con los 231 que los has sumado en lugar de restarlos.
No, eso estaba correcto. Eso fue lo primero que me fijé y dije, joder, si hay una diferencia de 462, seguro que está en 231 por un signo, pero no, lo miré varias veces con vosotros viéndolo y no veía que el problema estaba ahí porque está correcto. Es decir, el ingreso financiero en diciembre es positivo porque recibimos 231 euros. Como veis en el cash flow, mientras en los meses anteriores la salida es negativa, está saliendo dinero porque estoy pagando intereses por tener una deuda, en diciembre tengo dinero en el banco, ya no tengo deuda, tengo dinero en el banco por 66.014 y por tanto cobro, entra en cash flow, cobro 231 euros. ¿Vale? Eso significa que en la cuenta de resultados es ingreso y no es gasto, por eso en todos los demás meses hay negativo gasto, pero en diciembre tienes un ingreso de 231. ¿Vale? Muchos de vosotros habéis preguntado, oye, ¿pero qué es eso de reflejar un impuesto de sociedades positivo? Es decir, que deja de ser gasto para ser un ingreso. Bien, la mayor parte de las empresas cuando tienen resultados negativos. Bueno, esto antes de entrar en el tema de las empresas. Es evidente que si yo tengo en los meses anteriores un gasto de impuestos sociales que suma 21.638, pues obviamente en noviembre y diciembre, si lo que he tenido en vez de beneficio es pérdida, como yo el impuesto de sociedades lo tengo que liquidar por el total anual, pues evidentemente ahora digo, oye, pues si he tenido beneficios en los años anteriores que correspondía con un impuesto a pagar, ahora que tengo pérdida en los dos meses últimos, eso netea en sentido contrario, evidentemente. Es como, lo vais a entender mucho mejor, si yo cojo y en vez de hacer la cuenta de resultados mes a mes, hago la cuenta de resultados por el año completo y me sale que el BAI por la suma de todos son 66.246 y por eso, por la suma del BAI total del año, pago un impuesto de sociedades, tengo que pagar un impuesto de sociedades que es el 25% de eso. Obviamente te sale lo mismo, que son los 16.561. ¿Vale? Así que es igual cogerme todo el BAI de todo el año y sobre eso aplicar el 25%, que son 16.561, que aplicarlos mes a mes. Pero si lo aplicamos mes a mes, donde hay beneficio, te sale el impuesto como gasto y donde hay pérdida, te sale el impuesto como ingreso. ¿Vale? Seguro que al hacer el cálculo de manera anual ya no os entran dudas. Dices, claro, si tengo que coger el beneficio total del año, ¿vale? Que es el neto de los beneficios mensuales menos las pérdidas mensuales. Bien, con eso ya seguro que tenéis claro el concepto. Bien, y ahora voy a los reconocimientos personales, porque aquí hay un reconocimiento que hacer que realmente me ha parecido brillante. Al muy poco tiempo después de yo terminar la sesión, yo cerré la sesión y obviamente, claro, uno se pone a decir, ¿qué ha pasado aquí? Con esto, yo claro, lo he explicado varias veces y claro, la primera vez que me pasa, digo, ¿qué ha pasado aquí? Y ya vi las dos columnas, digo, la N y la O que estaban ahí ocultas. Ya cierro el Excel, llego al mail y al minuto me llega un mail recibido de Luis Muñoz de la empresa Técnicas Reunidas que dice, Jorge, tenías dos columnas ocultas, que seguro, no las veía él, pero dice, seguro tenían una cantidad ahí que era la que te estaba sumando 462. Me parece brillante, enhorabuena Luis. Con eso demuestras no solo tu inteligencia y tu rapidez, sino el interés también que estás poniendo en el curso. También lo detectaron Lorena Martín de Técnicas Reunidas, José Carlos García de Técnicas Reunidas y Jaime Briones de Sener. Así que enhorabuena a los cuatro, de verdad, porque no era nada fácil de ver. Estáis viendo una grabación de vídeo, no es nada sencillo ver que hay dos columnas ahí. Realmente valéis para auditar, para controlar el trabajo de otros y asegurar y arreglar los fallos de otras personas. Mi más sincera enhorabuena. Mi enhorabuena también, que me he quedado realmente impresionado. Estos habéis sido ya muchos, la cantidad de gente que habéis replicado entero la hoja de cálculo y habéis hecho el cálculo entero y habéis dicho, mira Jorge, no te sé decir cuál es el error, pero aquí sí me cuadra toda la cuenta de resultados entera con el cash flow, como puedes observar. Y efectivamente os cuadraba, habéis hecho el ejercicio completo y os cuadraba. Y dicen, yo no puedo entrar en tu Excel, Jorge, y verificar tus sumas y restas, pero aquí lo tienes en el Excel, simplemente tienes que comprobar ya mi Excel que te estoy mandando con el que has hecho tú, Jorge. Y realmente impresionante. Así que mil gracias, de nuevo mostráis un enorme interés y
Os voy a decir, las motivaciones cuando uno es profesor obviamente son variadas, ¿vale? Son complejas y no es una única sola. Pero la motivación de tener tantísima gente motivada y trabajando como estáis trabajando y tan interesados como estáis interesados, realmente para mí es una gozada. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Paso ahora, para no gastar demasiado tiempo, yo entiendo que esto ya entonces ha quedado claro, ¿vale? Fijaros que es muy interesante porque la cuenta de resultados y el cash flow al principio se separan mucho, pero entendéis de esta manera, decir, no, la cuenta de resultados puede separarse mucho de cash flow, pero en el fondo va a ser cash flow. Está anticipando, la cuenta de resultados está anticipando movimientos de cash flow que se producirán más tarde, ¿vale? Y ahora entro en detalle para terminar de explicar algunas preguntas que se han ido realizando, ¿vale? Empiezo por Miguel. Miguel decía, yo lo de la amortización de los activos la entiendo para amortizar una máquina, para amortizar un coche. Son claramente activos que con el uso y con el tiempo se deprecian, pero no lo entiendo en el caso del edificio, dice Miguel. ¿Por qué en un edificio amortizas si claramente y en la inmensa mayor parte de los casos el edificio aumenta su valor? Muy, muy bien observado, Miguel, pero me vas a permitir que te haga un matiz. Lo que aumenta el valor no es el edificio, es el solar, no el edificio. El edificio se deprecia. La construcción se deprecia. Las instalaciones se van desgastando. La fachada se va oscureciendo. Las ventanas se van quedando, toda la carpintería se va quedando obsoleta. A veces hay que incluso reforzar la estructura. El edificio se deprecia, pero el valor del solar se aprecia. Por eso, en contabilidad, yo no lo había explicado, pero en el activo te obligan a diferenciar lo que es el edificio de lo que es el solar y tendrás dos cuentas en el activo, edificaciones y solares. Las edificaciones se amortizan y los solares no. Así que muy, muy, muy bien apreciado, Miguel, que me has ayudado también para explicar esto. Cuando yo compro un edificio, imagínate que me cuesta 1 millón de euros, tengo la obligación de decir, espera, ¿cuánto es esto? Son 500.000 del edificio, propiamente dicho, y 500.000 del solar, o 600.000 del edificio y 400.000 del solar. Perfecto. Pues aplico en la cuenta de edificios 600.000 y en la del solar 400.000. La del solar se va a quedar ahí forever and ever, mientras que la del edificio de 600.000 se va a ir amortizando año a año, ¿vale? Y tú me dirás, vale, correcto, Jorge, te lo compro, pero es que el solar generalmente se va a apreciar en el mercado. Bien, estoy de acuerdo. Pero ahora ya, por un tema de prudencia, porque en la contabilidad el principio de prudencia es el principio más importante, el activo se tiene que valorar al mínimo entre el precio de adquisición y el valor de mercado. Por lo tanto, si el valor de mercado del solar aumenta porque me han construido una boca de metro enfrente, yo el valor del activo no lo toco en el solar. Se va a quedar en 400.000 y como no se amortiza, pues se quedará en 400.000 siempre. Pero, si lo que os decía, si en vez de una boca de metro me construyen una central nuclear enfrente que nadie quiere vivir ahí, el valor del solar se deprecia y por tanto tengo que hacer ya no una amortización, sino una provisión por depreciación del valor del solar, disminuyendo el valor del activo. Y por esa misma cantidad irá como dotación de provisión en la cuenta de resultados como gasto. ¿Vale? Espero que con esto haya quedado claro, Miguel, tu pregunta. Muy, muy buena pregunta, te la agradezco mucho. Sergio dice, ¿cómo se registran los anticipos en el cash flow? Imagínate que yo hago un anticipo al proveedor antes de que me suministre la mercancía. Bien, pues como tú mismo estás diciendo, si es un anticipo de dinero, eso entra en el cash flow. ¿Vale? No entra en la cuenta de resultados todavía porque no han trabajado. No. ¿Han hecho el servicio? No. Pues entonces en la cuenta de resultados no entra. ¿Se lo merecen? No. Se lo estás pagando tú anticipadamente, yo no sé, por algún acuerdo que habéis llegado, pero no se lo merecen. Por lo tanto, si no se lo merecen, el criterio de la cuenta de ingresos y gastos es de justicia, se lo merecen, lo han trabajado, han hecho el servicio, no se lo merecen, no han trabajado y no han hecho el servicio. Así que en la cuenta de resultados no aparece. Pero en el cash flow sí, porque el dinero va a salir. ¿Vale? Así que anticipos a proveedores salen en el cash flow como pago, pero no se reflejan como gasto en la cuenta de resultados. Lo mismo anticipos recibidos de clientes.
¿Nos lo merecemos? No. ¿Hemos hecho el servicio? No. ¿Es de justicia que nos lo demos como ingreso? No. En la cuenta de resultados no entra como venta el anticipo recibido del cliente, pero sí se registra el anticipo recibido del cliente como cobro en el cash flow, porque es un cobro, está entrando dinero en la tesorería. ¿Vale? Espero que con eso ya quede claro, Sergio. Alberto. Alberto empieza con una pregunta que me parece, vamos, encantadora. Dice, vamos a ver, Jorge, ¿por qué a las empresas les paga intereses por el dinero que tienen en el banco y a mí no? Me lo dice muy honestamente y de manera muy sincera. ¿Por qué yo cuando tengo dinero en el banco no me pagan intereses las empresas? Bueno, esto en gran parte es por cómo ha evolucionado el ciclo económico. Es decir, en el pasado, hace 4 años, o hace quizá más, hace 10 años, todos los que teníamos dinero en el banco, todos cobrábamos unos intereses, por lo menos en España, ¿vale? Y seguro en Latinoamérica, porque ahí el tipo de interés era más alto aún. Todos cobrábamos unos intereses. Pequeños, pero los cobrábamos. De hecho, había competición entre los bancos por dar un poquito más de interés y entonces tú te cambiabas de banco porque te estaban dando un poquito más de tipo de interés, ¿vale? Desde que la economía se cae, a partir del año 2008 y se produce esa recesión global, ¿qué hacen los bancos centrales? El Banco Central Europeo, la Fed americana, todos los bancos centrales más importantes dicen, vamos a inyectar liquidez en el mercado financiero, vamos a prestar mucho dinero a los bancos comerciales, desde el Banco Central, que es el que imprime el dinero, imprime, le da una maquinita, imprime un montón de dinero, se lo presta a los bancos comerciales a un tipo de interés bajo, ¿vale? Y los bancos comerciales, al recibir ese tipo de interés, ese dinero a un tipo de interés bajo, están dispuestos a prestar a las empresas a un tipo de interés bajo. Al prestar a las empresas a un tipo de interés bajo, las empresas tienen una gran motivación por invertir. Imagínate una empresa que estaba diciendo, construye una nueva fábrica, no la construyo. Es que con los tipos de interés como están tan altos, claro, ya solo por el tipo de interés que tiene que pagar es que no me salen los números. Pero si el tipo de interés bajara, entonces yo ya sí pido el préstamo al banco y duplico las fábricas. Cuando se produce una recesión, con el objeto precisamente de que esas empresas empiezan a invertir y construyan esas fábricas, el Banco Central Europeo empieza a producir dinero a un tipo de interés bajo, prestan a los bancos comerciales y los bancos comerciales a un tipo de interés bajo prestan a las empresas que ahora ya sí salen los números y construyen la fábrica. Y al construir la fábrica promueven el empleo, contratan a más gente, producen más, ¿vale? Y la economía vuelve a tirar poco a poco. Por lo tanto, a eso se le llama política monetaria expansiva. Es decir, el Banco Central está utilizando la fábrica de dinero para, disminuyendo el tipo de interés, inyectar dinero en la economía y las empresas, recibiendo esos préstamos a tipo de interés bajos, invierten construyendo esas fábricas que antes con los tipos de interés altos no les salían. Bien, ¿por qué te cuento todo este rollo? Porque para que entendamos que desde que se produjo la gran recesión del año 2008 los tipos de interés están muy bajos. Pero claro, un banco que presta a un tipo de interés bajo no puede proveerse de dinero a tipo de interés alto. Porque dice, bueno, para eso le pido al Banco Central Europeo, le pido a cualquier otro banco. El dinero que le llega por parte de los ahorradores, que somos todos nosotros, dice, mira, aquí no te voy a dar nada. Bastante que no te cobro por tener tu dinero aquí, tal y como están las cosas. ¿Por qué? Fijaros que en Alemania, si tú compras bonos del Estado, el tipo de interés es negativo. Llegó un momento en el que el riesgo de todo era tan gigante. Si tenía el dinero en el banco, dice, bueno, pero este banco va a quebrar. Si tenía el dinero en la acción de una empresa, dice, pero esta empresa va a quebrar. Si tenía el dinero en los bancos, en los bonos del Estado de España, que era el instrumento financiero más conservador que en España se podía tener, dicen, pero el Estado va a ser capaz de devolver su dinero. Todo era riesgo. Si compro oro, dices, es que yo no sé lo que va a hacer el oro. Y dice, lo mejor, bonos del Estado del gobierno alemán, que esos seguro sí pagan. ¿Vale? Y otra opción, ponerlo debajo del colchón, pero ¿y si me roban? Es decir, mucho mayor el riesgo ahí. Así que nada, bonos del Estado alemán. Y los bonos del Estado alemán te dicen, vale, pero te va a costar. Puedes comprar los bonos del Estado alemán, pero te va a costar. No te voy a pagar a ti tipo de interés. Tú me vas a pagar a mí un tipo de interés por cobrar bonos del Estado, por comprar bonos del Estado alemán.
Es que más chulos que los alemanes no puede haber. Era obviamente porque estaban ofreciendo un producto de muchísima seguridad en un entorno de muchísimo riesgo. Y os explico esto porque es lo mismo que lo que hacen los bancos cuando dices, ¿tú quieres poner el dinero en mi banco? De acuerdo, aquí está a salvo, pero no me pidas ya un tipo de interés. Es decir, cuando las cosas están mal, olvídate del tipo de interés. Espero que con esto te haya contestado, Alberto. Algunas empresas, obviamente, cuando tienen grandísimas cantidades de dinero y las ponen en el banco, pues la negociación ya es distinta, ¿no? Es como nosotros que decimos, mis 1.000 euritos en el banco. No, esto están hablando de muchos millones y por tanto negocian un tipo de interés bajito, pero todavía ya sí que están recibiendo un tipo de interés, no como nosotros, ¿vale? Otra pregunta que hacía Alberto es, cuando se vence el plazo, cuando está a punto de vencerse el plazo de una deuda, entiendo que va en el pasivo circulante. Claro. Las deudas que están a punto de vencer están en el pasivo circulante y las que vencen dentro de 9 meses también. Todo lo que vence en menos de un año va al pasivo circulante. Lo que vence a más de un año va al pasivo fijo. Y decía, si montamos una empresa y parte lo pongo yo y parte lo pone el banco, entiendo que parte estará en el capital social y parte como deuda con el banco acreedora. Efectivamente, así es, lo has entendido perfectamente. Cuando la parte que pongo yo en el pasivo entra como capital social, la parte que pone el banco en el pasivo entra como deuda acreedora. A corto plazo si hay que vencer a corto o a largo plazo si vencemos ahora. Jimena hace una pregunta magnífica. Dice, la cuenta de resultados no tiene por qué coincidir con el cash flow, ni siquiera al final del periodo de la obra. Y explica, dice, la razón es el IVA. ¿Por qué? Porque en las ventas, en la cuenta de resultados, se reflejan las ventas sin IVA, mientras que los cobros cobramos el dinero de ese precio más IVA. Por lo tanto, se está produciendo una diferencia ahí, dice Jimena, con muy buen criterio. Y dice, y en los gastos pasa lo mismo. Cuando gastamos en la cuenta de resultados, el gasto se refleja como el importe bruto sin el IVA, mientras que en el pago, en la cuenta de cash flow, se paga con IVA. Por lo tanto, se están produciendo unas diferencias, tanto por el lado de los ingresos como por el lado de los gastos, y por lo tanto, la cuenta de resultados, al final de todo, no tiene por qué sumar la suma de todos los beneficios con el cash flow. Bien, muy bien observado, Jimena, pero te falta una cosa, que es correcto lo que dices, pero conforme nosotros vamos a suponer que solo cobramos con IVA, ¿vale? No pagamos IVA, ¿vale? Solo vendemos, ¿vale? Todo eso que estamos cobrando de IVA, y que es verdad que no está en la cuenta de resultados, sino que está en el cash flow, no es para la empresa. Se lo tienes que devolver a Hacienda. Por lo tanto, estás generando una deuda con Hacienda por todo el IVA que tú estás cobrando y que no te corresponde. Cuando por fin saldas las deudas, estamos hablando de que esto cuadra cuando se saldan todas las deudas. Cuando por fin saldas la deuda con Hacienda, todo ese dinero que cobraste del IVA, se lo pagas a Hacienda y ya no lo tienes en la tesorería. Y por lo tanto, ahora ya sí, cuando ya saldas la deuda con Hacienda, la suma de todo el cash flow te suma lo mismo que la cuenta de resultados. Así que siempre el cash flow, al final, cuando se han hecho todos los cobros y pagos, suma lo mismo que la cuenta de resultados. Y si no, es que algún error se ha producido o en la cuenta de resultados o en el cash flow. Bien, con esto yo creo que ya queda bastante claro cómo funciona el cash flow. Siempre conviene repasar bastante esto para que cuando hacemos el nuevo paso, que es lo que vamos a dar ahora, no queden cosas bailando, ¿vale? Vale, pues voy a dejar de compartir y ahora nos vamos a meter con lo que es decisiones de inversión, propiamente dicho, ¿vale? Vamos a analizar fundamentalmente el VAN, el valor actual neto, y la TIR, la tasa interna de retorno, ¿vale? Para eso compartimos pantalla de nuevo y mostramos otra hoja de cálculo diferente, que es esta que os voy a enseñar aquí, ¿vale? Bien. Vamos a suponer, voy a ocultar esto de momento. Vamos a suponer que tenemos una inversión, ¿vale? En el que en el año 1 yo tengo que pagar, la inversión consiste en que yo entrego 1.000 euros ahora, ¿vale? Y dentro de un año me pagan 300. Y dentro de 2, en el año 3, me pagan 100.
Y dentro de 3, en el año 4, me pagan 200. Y dentro de 4, en el año 5, me pagan 900. Y yo me pregunto, ¿esta inversión es buena o es mala? ¿Vale? Bien, lo primero que tenemos que entender cuando tomamos decisiones de inversión es que aquí tenemos un análisis de cash flow, ¿vale? Este análisis de cash flow lo hemos hecho en base a un montón de hipótesis, ¿vale? Recordar que os decía, claro, el análisis de cash flow para las decisiones de inversión, claro, necesito saber cómo va a evolucionar el tipo de interés, porque el tipo de interés supondrá cuánto tengo que pagar de intereses en los próximos años por la deuda que tengo contraída. Perfecto. Tendré que pensar cómo va a evolucionar el precio de venta de mis productos, porque en función del precio de venta de mis productos cobraré más o menos por las ventas. Tengo que pensar cómo va a evolucionar el precio de compra de todas las materias primas, porque en función de cómo evolucione el precio de compra, evolucionará el gasto y lo que tenga que pagar por todas las materias primas que me suministren los proveedores. Tengo que pensar cómo va a evolucionar la energía, tengo que pensar cómo va a evolucionar la inflación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Habrá algún competidor nuevo en el mercado? Porque si viene un nuevo competidor en el mercado, aunque el precio de venta del producto no cambie, seguramente sí cambia el volumen de las ventas. Porque, claro, somos más para el mismo mercado, por lo tanto, mi parte del mercado a lo mejor baja. Bien, todo esto está afectando a mi escenario que yo estoy previendo de cash flow. Y estoy haciendo una cantidad de hipótesis que si me viera mi mujer me diría, madre mía, qué inventos te haces, pero tú qué sabrás lo que va a ocurrir dentro de 5 años. Yo qué sé, es lo que me toca, lo que tengo que hacer. Para tomar una decisión de inversión no me queda otra que empezar a elucubrar y empezar a pensar cuál es el escenario más probable. Porque la otra opción es tomar la decisión en función de mi intuición o si me duele la espalda o no. Que hay grandes inversores que lo hacen en función de eso. Al final hacen todos sus análisis, hacen todos sus cálculos, tienen a todos sus becarios haciendo hojas de cálculo y al final dicen, me duele la espalda, venga, compra. Esto es verídico, ¿eh? Si os leéis los libros de George Soros, el mayor especulador de la historia financiera de este planeta, os daréis cuenta cómo hizo todo su dinero. Y es interesantísimo leerle, de verdad. Tengáis la postura ideológica que tengáis. Muy interesante. De todo el mundo se aprende. ¿Vale? Bien. Esta es el juego de cash flow. Estos son el fruto de una serie enorme de hipótesis que estoy planteando. En el momento de tomar la decisión de inversión, dudo de todo. Me tiemblan las piernas. Y yo he hecho ya todas las hojas de cálculo, las he analizado 50 veces, las he hablado con 30 personas, pero en el momento de pagar, me tiemblan las piernas. Porque todo dudo. Digo, pero ¿realmente el tipo de interés va a evolucionar así? ¿Pero realmente el contexto que hemos analizado en la competencia va a evolucionar como he pensado yo que va a evolucionar? ¿Realmente el producto que nosotros estamos vendiendo es tan bueno como yo me pensaba? ¿Realmente es cierto que el precio de la energía va a evolucionar así? Todo me lo cuestiono. Todo me lo cuestiono. No duermo bien y mi confianza en mí mismo empieza a caer. Digo, Dios mío, Dios mío. Bien, aún así, al final digo, el mundo es para los valientes, voy a comprar. ¿Vale? Pero cuando compras, nunca las tienes todas contigo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque aunque tu Excel esté perfecto, sin errores y sin columnas ocultas, sabes perfectamente que todo está construido sobre una serie de hipótesis de las que no tienes ninguna certeza. Bien. Esto quería insistir aquí porque es la base de todo el cálculo. Entonces, que sepáis que ahora vamos a hacer una serie de análisis y tal, pero sobre un terreno movedizo. Las matemáticas exactas, pero sobre un terreno movedizo. ¿Vale? Bien. Pues este es nuestro juego de cash flow. Y ahora, cuando ya tenemos nuestro juego de cash flow a varios años, lo primero que empezamos a preguntarnos, y esto ya es matemática financiera, es, cuidado, porque yo no puedo sumar todas las cantidades de los diferentes años para ver cuál es el beneficio que voy a obtener de la inversión. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener 100 euros de ahora que 100 euros dentro de 4 años. 100 euros dentro de 4 años están sometidos a inflación y, por lo tanto, con 100 euros de hoy yo me compro 100 bolis, pero con 100 euros dentro de 4 bolis de estos. Pero con 100 euros dentro de 4 años yo no me compro 100 bolis, a lo mejor solo me compro 70 bolis. Así que los 100 euros dentro de 4 años valen menos que los 100 euros de hoy. Yo no los puedo sumar. Es como si estuviera sumando euros con dólares. Tú no puedes sumar euros con dólares.
¿vale? Tienes que expresarlo todo a la misma cosa, ¿vale? Por los 100 euros del año 1, con los 100 euros del año 4 es como si estuvieras hablando de euros con dólares. Tú no los puedes sumar. O euros con pesos, es una barbaridad. No puedes sumarlo. Bien, necesitamos un tipo de cambio. Eso es lo que vamos a buscar, un tipo de cambio, para sumarlos juntos, ¿vale? Bien, pues eso es la matemática financiera. Y la matemática financiera dice, cuanto más en el futuro te vas, más se deprecia eso. Es como si estuvieras hablando de una moneda más devaluada. Aunque todo se expresa en euros, los euros del año 4 están más devaluados que los euros de este año, ¿vale? Y entonces ahora es cuando ya entra lo que tenéis ahí en la celda A2, que es lo que he llamado la tasa de descuento, que de momento vamos a suponer que es la inflación a efectos pedagógicos para que lo entendáis, ¿vale? Es un 7%. Vamos a suponer que la inflación es el 7%, una inflación bastante grande, ¿vale? Bien, pues si estos son nuestros juegos de cash flow y esa es la inflación, la matemática financiera lo que nos dice es que si yo quiero sumar estos 1.000 euros como son de hoy, pues directamente puedo expresarlo como menos 1.000 sin error equivocado. Pero los 300 del año que viene los tengo que devaluar, los tengo que descontar. Se llama descontar porque los estoy disminuyendo. El valor de 300 euros es menor. No son 300 euros, son 300 euros del año que viene. La moneda es euros del año que viene. Y en los euros del año que viene no son igual que los euros de hoy. Así que lo devalúo. ¿Cómo lo devalúo? Pues digo que son igual a 300 dividido entre, abro paréntesis, 1 más la tasa de inflación elevado al número de años, elevado a 1. ¿Vale? Entonces, claro, obviamente, como lo vamos a elevar al número de años, pero esa elevación está en el denominador, cuanto más años pase, más lo devaluamos. ¿Vale? Por lo tanto, esos 300 equivalen a 280. ¿Vale? ¿Y los del año 3 a qué equivalen? Pues equivaldrían a 100 dividido entre, abro paréntesis, 1 más la tasa de inflación, cierro paréntesis, elevado a 2. ¿Vale? Bien, y así con todo, vuelvo hacia acá y este lo elevo a 3. Perdón, vamos a poner aquí. Vamos a poner el dólar, que si no, la liamos. Y aquí lo elevo a 3 y aquí lo elevo a 4 años. ¿Vale? Está correcto, ¿de acuerdo? Entonces vamos a repasar. Hemos dicho que los 1.000 son 1.000. Los 300 lo dividimos por 1 más la tasa de inflación elevado a 1 año. Los 100 lo dividimos por 1 más la tasa de inflación elevado a 2 años. Se disminuye más. Los 200, fijaros cuánto se disminuye ya, se convierten en 163. Dividido por 1 más la tasa de inflación elevado a 3. Y los 900 se convierten en 686. El descuento es más grande en el año 5 todavía. Bien, pues ahora ya, como está todo expresado en la misma moneda, que son euros de hoy, ya lo puedo sumar. Hombre, qué bien, por fin ya lo puedo sumar. Pues ya sumo todo esto y digo, ¿cuál es el beneficio de mi inversión? Y me sale 217,58 euros. Enhorabuena. Luego, esta inversión es buena, Jorge. Bueno, buena si las hipótesis que hemos hecho fueran correctas. Pero sí, gracias, es buena. Vale, a esto que hemos hecho, que es nada más que el beneficio de la inversión sumando con euros de hoy, es precisamente el BAN. El valor añadido neto. ¿Qué es el BAN? El beneficio de la inversión. Es decir, lo que cobramos menos lo que pagamos, lo que pasa que con inteligencia. Lo que cobramos menos lo que pagamos, pero teniendo en cuenta que los euros de hoy no es lo mismo que los euros de mañana. ¿Qué es el BAN? Lo que cobramos menos lo que pagamos a lo largo de toda la vida de la inversión. Punto. ¿Vale? Ese es el BAN. Pero teniendo en cuenta que los euros de hoy no es lo mismo que los euros de años futuros. Tenemos que descontar el valor de los años futuros. ¿Vale? Bien. Pero ahora, fijaros qué interesante, cuando analizo y digo, pues voy a calcular el BAN ahora, digo, porque claro, esto, calcular el BAN así, ahora descuento, y ahora lo divido entre 1 más la tasa de inflación elevada a 1, y luego 1 entre la tasa de inflación elevada a 2, que es un follón, así se calcula el BAN, no hay otra manera de calcularlo. Claro que sí, hombre, desde que se ha inventado el Excel, esto es muy sencillo. Yo le doy a insertar función, le doy a VNA, dentro de las fórmulas financieras, selecciono la que pone VNA, ¿vale? Valor neto actual, el mismo valor actual neto, ¿vale? Le doy a aceptar. Lo primero que me dice es, señálame por favor cuál es la tasa de inflación, ¿vale? Digo, pues la tasa de inflación esta.
Vale, ahora dime, señálame los valores del juego de cash flow, todos estos. Ah, perfecto. Dale a Enter. Dice 203,35. No me sale lo mismo que en el cálculo que yo había hecho. ¿Por qué el VAN calculado por el Excel no me sale lo mismo que el VAN calculado por como lo he calculado yo? Y resulta, esto es muy importante, voy ahora ya sin mostrar esto, resulta que lo que hace el Excel, ¿vale?, es considerar que tú no estás situado en el año 1, sino que estás situado en el año 0. ¿Vale? Cuando tú haces el cálculo del Excel y haces el cálculo del VAN, él está considerando que cuando tú coges el cash flow y dices, vale, tú me estás señalando desde los movimientos de cash flow que se están produciendo desde el año 1 al año 5, pero estando yo situado un año antes del primer movimiento que me estás mostrando. ¿Vale? Entonces, claro, el Excel está descontando también la primera cifra. Con lo cual, al descontar la primera cifra, ¿qué es lo que hace el Excel? Dice, la cifra C2, ¿vale?, dividido por 1 más 7%. Más la cifra D2, que son los 300 euros, dividido por 1 más 7% elevado a 2. Acordaros que antes la cantidad del año 2 solo lo habíamos dividido por 1 más 7% elevado a 1. Pero aquí ya la dividimos por 1 más 7% elevado a 2. Y así con todos los años. Todos los años se elevan 1 más, ¿vale? Con lo cual, todas las cifras se descuentan un poco más. Por lo tanto, el VAN calculado por el Excel te sale un poco menor que si lo calculas considerando que el pago lo realizas en este instante, ¿vale? El primer pago. Espero que con esto se haya entendido. De todas maneras, si no, rebobináis y lo volvéis a poner, ¿vale? Y jugáis en el Excel. Es muy importante que juguéis vosotros luego con el Excel y que vosotros mismos, como igual que habéis hecho hoy, que de verdad, enhorabuena, entre hoy y ayer, que habéis creado vuestras hojas de cálculo, esto mismo que estáis viendo en pantalla lo replicáis, ¿vale? Y lo hacéis vosotros mismos y lo hacéis en el Excel y veis cómo efectivamente, en función de dónde te coloques, ¿vale?, el VAN sale más o menos. ¿Por qué? Porque es evidente, porque en el primero estás diciendo que ese es el VAN de los euros del año 1, mientras que en el segundo estás diciendo cuánto vale el VAN en euros del año 0, pero como los euros del año 0 valen más que los euros del año 1, cuando lo expresas en euros del año 0, es menos cantidad, dado que valen más. Por lo tanto, menos cantidad para euros que son más valiosos es lo mismo que más cantidad para euros que son menos valiosos. Los euros menos valiosos son los del año 1, los euros más valiosos son los del año 0. Bueno, esto ya, pues si queréis terminar de entender por qué el VAN calculado por el Excel sale menos que si lo calculas por otro. Bien. Vale, pero ahora yo empiezo a jugar para terminar de comprender bien este concepto. Y decís, oye, lo primero que entiendo de esto es qué buen proyecto es este, que incluso con una inflación del 7%, donde las cantidades a cobrar en años futuros cada vez se deprecian más, aún así me ha salido un beneficio positivo, me ha salido un VAN positivo. Esto es interesantísimo. Ya me voy a olvidar del juego de cálculo anterior, ¿vale? Voy a eliminar esta columna, bueno, la voy a ocultar, ¿vale? Y ya solo me voy a jugar con el VAN calculado por el Excel, ¿vale? Bueno, o sea que entonces con una inflación del 7% el beneficio te ha salido positivo. Pues este proyecto está muy bien, porque la inflación es alta, la inflación que has puesto. Es decir, te estás devaluando mucho las cantidades a cobrar en años futuros y aún así el VAN te ha salido positivo. ¿Y si la inflación fuera del 9 o del 8, el VAN te saldría también positivo? Pues no sé, vamos a hacerlo. Si la inflación fuera del 8, oye, que el VAN te sale también positivo con una inflación del 8%. Este proyecto es impresionante, porque es que tiene una rentabilidad tan alta que una inflación del 8% no se la come. No se come la rentabilidad de una inflación del 8%. Y un 9% ya sí se comería la rentabilidad, ¿no? Y el beneficio no te tiene que salir positivo. A ver. No, pues sí. Bueno, ¿y un 12? También. Bueno, este proyecto es impresionante. ¿Y un 15? Con un 15 de inflación, ¿el proyecto te sale todavía con beneficio positivo? Pues primero vamos a terminar de entenderlo del 12. O sea, me estás diciendo entonces que tu rentabilidad, la rentabilidad del proyecto, es superior al 12. Porque es capaz de soportar la carga de la inflación y aún así generarte un excedente adicional. Es impresionante. La inflación es como la carga. Dices, ya, pero yo puedo con esa carga y aún así, mira, 55 euros más.
Impresionante, la rentabilidad de este proyecto está muy bien. Y un 14, puedes con una carga del 14. Tu rentabilidad es superior al 14%, es impresionante. ¿Y un 16? Ah, con un 16 no puedes, ¿eh? Ya te sale pérdida. Luego tu rentabilidad, la rentabilidad de este proyecto es superior al 14, inferior al 16%. A ver si es el 15. Tu rentabilidad es inferior al 15. ¿Y un 14,2? Ah, tu rentabilidad es superior al 14,2. Voy a poner aquí para que se vean las... ¿Y un 14,3? Ah, tu rentabilidad es superior porque el beneficio te sale positivo. ¿Y un 14,31? Ah, es un poquito inferior. ¿Y un 14,301? Ah, un poquito mayor. Bueno, y así nos podemos pasar toda la tarde, como podréis imaginar, hasta cuadrar en infinitos decimales. Pero para eso está el Excel. ¿Qué es lo que hemos calculado? La rentabilidad. ¿Por qué? Porque cuando yo diga el porcentaje que justo hace que el BAN sea cero, ya no podrás decir que la rentabilidad del proyecto es superior a ese porcentaje ni inferior a ese porcentaje. Luego, si la rentabilidad del proyecto no es ni superior ni inferior a ese porcentaje, ¿cuál es la rentabilidad del proyecto? Ese porcentaje. La rentabilidad del proyecto es la tasa que hace que el BAN sea cero. ¿Vale? ¿Qué es eso? La TIR, la tasa interna de retorno. ¿Qué es la tasa interna de retorno? Lo puedes formular de la manera matemática, que es la manera de formular una cosa y que nadie lo entienda, que es la tasa interna de retorno, es por definición aquella tasa de descuento que se utiliza en el BAN y que hace que el BAN sea cero. Una definición perfecta. Yo creo que no sabes ni lo que estás diciendo, ni para qué sirve la TIR, ni entiendes nada de decisiones de inversión. Pero la definición la has clavado. ¿Qué es la tasa interna de retorno? La tasa interna de retorno es la rentabilidad del proyecto. Esa es la tasa interna de retorno. ¿Qué es la tasa de descuento que hace que el BAN sea cero? Pero es la rentabilidad del proyecto. ¿Vale? Fijaros, cuando lo calculo por el Excel, cuando digo fórmulas, insertar función, te vas otra vez a financieras, seleccionas TIR, tasa interna de retorno, y aquí ya solo te piden los valores. Señálame los valores, no te pide tasa de descuento. Porque la tasa interna de retorno solo depende del cash flow, no de la tasa de descuento. La tasa de descuento te la va a calcular él. Te va a decir, para esos valores, te voy a decir cuál es la tasa de descuento que hace que el BAN sea cero. ¿Y qué te sale? Pues si le pongo decimales, me sale el 14, estábamos ya muy cerca, pero nos faltaba por lo menos aproximadamente, yo creo que en 50 minutos hubiéramos llegado a ese número. ¿Vale? Ese es el número exacto. 14,3095500523787%. Ese es el valor de la tasa de descuento que hace que el BAN sea cero. Esa es la rentabilidad del proyecto. ¿Cómo ha calculado el Excel esto? ¿Cómo ha programado Bill Gates el Excel, o los becarios de Bill Gates, el Excel para que el Excel calcule la tasa interna de retorno de la manera que la acaba de calcular? Exactamente igual que nosotros estábamos haciendo, por iteraciones sucesivas. Haciendo 14,3, no, te sale positivo. 14,2 te sale, no, 14,2 te sale positivo. 14,3, 31 te sale negativo. 14,305 te sale positivo. 14,306 positivo. 14,308 positivo. 14,30933 negativo. 14,3 y lo que pasa es que como el ordenador es tonto pero rapidísimo, eso lo hace en milisegundos, a la velocidad de la luz. Son los electrones los que se mueven. Así que a la velocidad de la luz hace 14,309550005237887. ¿Y por qué lo hace por iteraciones sucesivas? Porque el ser humano todavía no ha sido capaz de resolver esta ecuación de la misma manera que resolvemos igual a x cuadrado más x más c, que decimos eso es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4c partido de 2a. Bien, eso lo haces para una ecuación cuadrática, pero no para una ecuación de este estilo, donde la misma, tienes una única incógnita, que es la tasa de descuento, pero es 300 partido de 1 más la tasa de descuento elevado a 1, más 100 partido de 1 más la tasa de descuento elevado a 2, más 200 partido de 1 más la tasa de descuento elevado a 3, más 900 partido de 1, es complejísimo, de hecho irresoluble. Solo se puede resolver por iteraciones sucesivas, que es lo que acaba de hacer el Excel. Bien, bueno, pues entonces, concluyendo, ya empiezo a terminar,
ya tenemos dos instrumentos interesantísimos para la toma de decisiones de inversión. Me diréis, pero bueno, Jorge, lo que me has explicado es obvio. O sea, me estás diciendo que para la toma de decisiones de inversión lo que estás es fijándote en el beneficio en euros de la inversión y en la rentabilidad de la inversión. Exactamente, eso es justo lo que te estoy diciendo. Que nos estamos fijando en el beneficio. Imaginamos una inversión y dirás, mira, tú me das ahora 1.000 euros y yo te voy a pagar el 3% al final de año y te voy a devolver los 1.000 euros. ¿Cuánto vas a ganar? Pues voy a ganar, supongo, si me vas a pagar el 3%, 30 euros, ¿vale? ¿Y qué rentabilidad me estás dando? Pues el 3%. Entonces, para la toma de decisiones de inversión, me estás diciendo que me fije en los 30 euros que me van a pagar y en el 3% que me ha dicho que me van a dar. Sí, eso es justo lo que te estoy diciendo. Que te fijes en el BAN de la inversión y en la TIR de la inversión. Pero ¿por qué no se dice que el BAN es el beneficio y el TIR es la rentabilidad? Porque el BAN es el fruto de un cálculo complejo en el que estás teniendo en cuenta muchas cantidades, descontándolas en el tiempo, y es el fruto de un cálculo de matemática financiera. Y por eso se dice valor actual neto, pero el fondo es el beneficio en euros de hoy. Y la TIR es la tasa de descuento que hace que el BAN sea cero, que es también fruto de la matemática financiera, pero en el fondo es la rentabilidad de la inversión. ¿Vale? Y para terminar de completar, ¿vale? Os voy a decir otra utilidad muy importante. Bueno, perdón, y por concluir. Entonces, al final, si yo tengo dos proyectos de inversión, pues hago mis dos escenarios de cash flow, ¿vale? Y mis dos escenarios de cash flow exactamente igual que este, ¿vale? Me lo pongo aquí, en este otro lado, ¿vale? Que serán con cantidades distintas. Aquí tengo que pagar menos 800, y luego aquí me dan 150, y luego aquí me dan 200, y aquí 100, y aquí 600. Vale, pues para esto me calculo mi BAN, me calculo mi TIR, y luego comparo el BAN y comparo el TIR para las dos decisiones de inversión. Pues aquellos que tengan un BAN y un TIR más alto, esa es la decisión de inversión con la que me quedo, ¿vale? Bien, y ahora una nota más de para qué se puede utilizar el BAN, ¿vale? Otra forma de utilizar el BAN es cuando te preguntan, oye, ¿tu proyecto es mejor o peor que que comprar bonos del Estado de Nicaragua que están ofreciendo ahora el 10%? Vamos a ver, ¿es mejor o peor que los bonos del Estado de Nicaragua? Pues hacemos exactamente lo mismo que lo que hacíamos con la inflación. Vamos a poner aquí el 10%, y si el BAN me sale positivo, es que mi proyecto es mejor que los bonos del Estado de Nicaragua. Pongo aquí 10% y mi BAN me sale positivo. Pues mi proyecto tiene una rentabilidad mayor que la de los bonos del Estado de Nicaragua. ¿Vale? Es así de sencillo, ¿vale? Por lo tanto, claro, fijaros que cuando nos dan un proyecto en el que directamente me están dando su rentabilidad, que es el 10%, yo ese 10% lo pongo como tasa de descuento, y si el BAN me sale positivo, pues mi proyecto es mejor. Si lo que me dan como alternativa, en vez de decirme un 10%, lo que me dan es otro juego de cash flow, donde yo en principio no sé cuál es la rentabilidad que ese otro juego de cash flow ofrece, pues entonces para este otro juego de cash flow me calculo el BAN y me calculo la TIR, y comparo el BAN y la TIR del primer juego de cash flow con el BAN y la TIR del segundo juego de cash flow. ¿Vale? Por lo tanto, en decisiones de inversión tenemos dos opciones. Tener mi juego de cash flow para la decisión que me estoy planteando y compararlo con una rentabilidad de un proyecto alternativo que conocemos, como por ejemplo los bonos del Estado de Nicaragua, en cuyo caso meto su rentabilidad como tasa de descuento en mi juego de cash flow, y si el BAN sale positivo es que mi proyecto es mejor o es más rentable. Y segunda opción, compararlo no con una rentabilidad porque no la conozco todavía, sino con otro escenario de cash flow. Entonces, me pongo los dos escenarios de cash flow, me calculo los BANs para los dos, me calculo los TIRs para los
para el cálculo del BAN le pongo, por ejemplo, la tasa de inflación en ambos casos, la inflación esperada para los próximos 5 años, y con eso me calculo el BAN, me calculo la TIR para los dos y comparo el BAN y la TIR en ambos proyectos. Cuando leáis el tema, veréis que hay matices que incorporar, ¿vale? Está el riesgo, ¿vale? Si yo tengo dos proyectos, ¿vale? Y uno de los proyectos consiste en montar una fábrica de papel, pongamos el proyecto 1, que es este que tengo aquí arriba. Mientras que el proyecto 2 es hacer una excavación por debajo del mar para buscar petróleo, y no tenemos del todo claro si está ahí o no está ahí, ni todas las dificultades que nos vamos a encontrar en el proceso de excavación, claro, no vamos a pedir la misma TIR al proyecto 1 que al proyecto 2. O si lo que vamos a comparar son los BANs, no le voy a utilizar la misma tasa de descuento al proyecto 1 que al proyecto 2. En el proyecto 1, a lo mejor solo incorporo la tasa de inflación esperable, que es el 5%, mientras que al proyecto 2 le pongo la tasa de inflación esperable, que es el 5%, más un extra de un 5% adicional de tasa de riesgo que incorporo porque considero que esto tiene un riesgo mayor. Así que al proyecto 2 le estoy poniendo más carga. Le estoy diciendo, tú me tienes que salir rentable no con un 5% de inflación. Me tienes que salir rentable con un 5% de inflación más un 5% de tasa de riesgo. Y el proyecto 2 se cabrea. Y digo, ¿por qué a mí me pones más carga para sacarte beneficio? Porque tienes más riesgo. ¿Vale? Entonces, si con un 10% me sales mejor que el proyecto 1 con un 5%, te cojo. Si con un 10% me sales peor que con el proyecto 1 con un 5%, no te cojo. Y el proyecto 2 dice, pues me parece injusto. Dice, ya, pues es que tienes mucho riesgo. ¿Vale? Espero que con esto ya haya quedado un poquito más claro. Todas estas son las valoraciones que tenemos en cuenta a la hora de tomar decisiones de inversión. Este es el cálculo matemático, pero ya os estáis imaginando, es decir, ¿y cómo mide la tasa de riesgo? Otra elucubración. Tenemos métodos para intentar objetivizar la tasa de riesgo en función de las experiencias por proyectos anteriores. Estás perdido. Ninguna garantía tienes de que esa tasa de riesgo sea más o menos parecida a la realidad. Estamos constantemente intentando objetivizar variables que no conocemos. Somos Homo sapiens. Los Homo sapiens manejamos muy bien el presente, podemos valorar más o menos el pasado, el futuro un desastre. Bien, pues voy a dejar de compartir y no sé si a lo mejor tenemos tiempo para alguna pregunta, yo creo que sí, para 2 o 3 que hubieran llegado sobre la sesión de ahora. Sí, Jorge, te leo algunas preguntas, ¿vale? Sí, por favor. Alfonso nos dice que en el ejemplo de cash flow lo más realista no sería ajustar el valor de la máquina los 10 meses, si la fiscalidad lo permite, ya que entiendo que si se deja amortizar en los meses 11 y 12 estaría fuera de la contabilidad de la actividad, ¿no? ¿Me puedes repetir otra vez? Sí, Perdón. toda, sí. Sí, perdón. Sí, nada, no. Nos dice que en el ejemplo de cash flow lo más realista no sería ajustar el valor de la máquina a los 10 meses, si la fiscalidad lo permite, ya que entiendo que si se deja amortizar en los meses 11 y 12, ¿estaría fuera de la contabilidad de la actividad? Vale, perfecto. Muchísimas gracias. Mira, voy a aprovechar, me voy a quedar con esta pregunta a ver hasta dónde llegamos, ¿vale? Porque me parece interesantísima, sobre todo por la vinculación que ha hecho. ¿Cómo se llamaba el que ha hecho la pregunta? Se llama Alfonso Morán. Alfonso, muchísimas gracias. Mira, me voy a quedar un rato con esta pregunta, sobre todo por la... A ver, que os he perdido. Aquí. Voy a compartir pantalla. Por la vinculación que Alfonso ha hecho entre la amortización y la fiscalidad. Vosotros diréis que tendrá que ver una cosa con la otra. Tendrá que ver cómo amortizas con cómo pagas los impuestos de sociedades a Hacienda, ¿vale? Primero contestando a Alfonso. Alfonso, tú en principio
precisamente por lo que has dicho, Hacienda te establece unos rangos de amortización y no te puedes pasar. Es decir, dice, oye, es que yo solo voy a utilizar 10 meses, déjame amortizarlo en 10 meses. Si es legal, lo puedes hacer. Si no, si es legal, me refiero a si ese periodo de amortización es el que te permite la ley. La ley te dice, mira, por ejemplo, para coches, 10 años o 5 años. Para edificios, 20 años. Para maquinaria, 7 años, en función del tipo de maquinaria. Para no sé qué, te va marcando unos tiempos, unos plazos para cada tipo de activo. Y tú le dices, oye, perdón, ¿no me dejas amortizarla un poco más rápido? Porque es que, claro, yo solo lo voy a utilizar 3 años, pero tú me estás diciendo que lo amortizo en 5, pero realmente el servicio solo me dura 3 y luego voy a estar 2 años con la máquina ahí en el almacén sin utilizarla. ¿No me dejas amortizarla en 3 años? Y Hacienda te dice, no, lo siento, te la tienes que amortizar en 5. ¿Vale? De tal manera que te va a seguir dando tu gasto durante los 3 primeros años y luego durante los 2 siguientes también te va a seguir dando el gasto correspondiente. ¿Vale? Porque te obliga, porque así te obliga a hacer. ¿Vale? Y ahora voy a decir por qué Hacienda se mete en cómo tienes tú que amortizar. ¿Qué tendrá que ver? ¿Qué tendrá que ver el pago de impuestos de sociedades con la dotación de la amortización? Bien, pues imaginaros un activo que yo lo compro por 1.000, ¿vale? Precio de compra 1.000, ¿vale? Al 1 de enero, ¿vale? A 1 de enero lo compro por 1.000, ¿vale? El valor actual hoy vale 1.000. Valor actual neto, es decir, después de la amortización, hoy vale 1.000. Vamos a poner, en vez de 1 de enero, voy a poner 2020. En 2020 vale 1.000, ¿vale? Perdón, es que estoy viendo cómo va a salir en el gráfico y esto va a salir mal. Voy a poner año 1. En el año 2, ¿vale? En el año 2, como ya se deprecia, y suponiendo que es un coche o un elemento de transporte que lo vamos a despreciar completamente en 10 años, ¿vale? En el año 2, ¿cuánto vale? 900, el valor neto contable, ¿vale? En el año 3, ¿vale? 800. En el año 4, 700, aquí vale 600, 500, 400, 300, 200, 100, ¿vale? En el año ahí lo tenéis, ¿vale? En el año 0 vale 1.000 y luego al cabo de 10 años vale 0. Bien. ¿Y si lo amortizo en 5 años? ¿Vale? Otra suposición. Suposición 2. Esta es la suposición 1. La suposición 2 es que lo amortizo en 5 años. Entonces, en año 0 vale 1.000, y aquí vale 800, 600. Acordaros, estoy intentando explicar por qué Hacienda se mete en esto. ¿Vale? Bien, pues vamos a dibujar el gráfico de las amortizaciones o de cómo evoluciona el valor neto contable en cada una de las dos. Para eso decimos insertar líneas. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Aquí tenemos amortización, ¿vale? O valor actual. ¿Cómo evoluciona el valor actual contable? ¿Vale? El valor neto contable del activo que hemos comprado. Y entonces, ahora el director financiero, que en esto son buenísimos, le dice a la gerente, que es Marina, dice, Marina, he estado estudiando los números y me he dado cuenta que si amortizas rápido, es decir, la gráfica naranja, en el primer año te vas a dar una dotación de amortización de 200 euros. ¿Vale? Mientras que si, esta es la naranja, ¿vale? Lo voy a poner aquí en naranja. Mientras que si amortizas lento, ¿vale? En la azul, te vas a dar una dotación de amortización en la cuenta de resultados en el primer año de menos 100. Claro, pero esto es la dotación de amortización. Pero la dotación de amortización, si es más alta, el beneficio te sale menor. Y aquí sale mayor.
Pero claro, si el beneficio te sale menor, el impuesto de sociedades, que es una proporción del beneficio, aquí te saldrá menor y aquí te saldrá mayor. Y dices, qué interesante, Marina. ¿Te das cuenta que simplemente por amortizar más rápido estamos pagando menos impuestos? Y Marina dice, eres un fenómeno, director financiero. Luis, me parece que se llamaba el director financiero. Eres un fenómeno, Luis. Tienes toda la razón. Pero claro, Marina se va a casa y termina de analizar y dice, este Luis piensa, pero no tanto. ¿Por qué? Porque a partir del año 6, yo lo que estoy detectando es que la dotación de amortización de la naranja es menos 0, mientras que la dotación de amortización del azul es menos 100. Luego, el beneficio, a partir del año 6, en el caso de la naranja, es mayor, porque no tiene dotación de amortización, y en el caso del azul es menor. Luego, el impuesto de sociedades, en el caso de la naranja, es mayor, y en el caso del azul es menor. Luego, aunque es cierto que decía Luis que en los primeros años iba a pagar menos impuestos de sociedades si voy por la naranja, es decir, si amortizo rápido, también es cierto que en los 5 siguientes años voy a pagar más impuestos de sociedades. Así que se va a hablar con Luis y dice, Luis, tío, a ver, está bien, el análisis está bien, para eso te pago, tú tienes que hacer este tipo de pensamientos, pero no habías pensado más allá del año 5. A partir del año 5, nosotros, si vamos por la naranja, estaremos pagando más impuestos de sociedades que si vamos por la línea azul. Y dice, Marina, correcto, pero eso obviamente yo ya lo había pensado. Y Marina dice, no, entra en una discusión y dice, pero Luis, vamos a ver cómo te lo explico. Que la suma de los impuestos de sociedades que vas a pagar al final hasta el año 10, la suma del impuesto de sociedades del año 1 más impuestos de sociedades pagados al año 10, suma lo mismo por la naranja que por la azul. Y Luis le dice, que ya lo sé, pero que en la naranja los pagas al final, mientras que en la azul estás pagando impuestos de sociedades desde el principio. Y a nosotros nos interesa pagar lo más tarde posible. Porque si yo pago lo más tarde posible, no tendré que pedir al banco el dinero que necesito para pagar. Y por tanto, no tendré que pagar los intereses que me obligará a pagarle al banco por haberle pedido para pagar los impuestos sociales. Y Marina dice, Luis, eres un fenómeno. O sea que tú lo que me estás diciendo es que amorticemos más rápido, no porque vayamos a pagar menos impuestos, sino que vamos a pagar los mismos impuestos, pero los vamos a pagar más tarde. ¿Es eso lo que me estás diciendo, Luis? En efecto. Así que todas las empresas empiezan a amortizar más rápido y empiezan a ir por la línea naranja, esta que os señalo. Hasta que Montoro, que era el ministro de Hacienda en España antes, se enfada. Ya está bien el cachondeo de que todas las empresas estén amortizando más rápido sus activos con el objeto de pagar más tarde a Hacienda, que somos todos. Pero qué irresponsabilidad social es esta la que están teniendo las empresas. Se acabó. A partir de ahora, para cada activo, Hacienda saca unos periodos mínimos de amortización de los que no se puede ir. No puedes tener un periodo de amortización más pequeño del que Hacienda te diga. Y para los elementos de transporte será, no sé cuántos, 7 años. Y para la maquinaria, y para la fresadora de la obra de no sé qué, tantos años. Y para el camión doble remolque, no sé qué, tantos años. Y para la tuneladora, tantos años. Y para un edificio, tantos años. Y para, imaginaros las tablas que ellos tienen que sacar porque ya se han cansado del juego de las empresas. Pero en momentos diferentes, resulta que el director financiero está diciendo, vale, nos han puesto un periodo mínimo de amortización, pero es que ahora lo que nos interesa, Marina, dado que el dueño quiere vender la empresa y quiere reflejar altos beneficios para que el valor de la acción suba, vamos a intentar amortizar lo más lento posible, porque si amortizas lo más lento posible, ya me lo has explicado, Luis, no hace falta que me lo expliques, no, pero déjame que te lo cuente. Si amortizas lo más lento posible, lo que estás metiendo es una amortización más pequeña. Luego, el beneficio, como poníamos aquí, en el caso de la línea azul, el beneficio es mayor estos años. Por lo tanto, por ser un beneficio mayor, lo que está en este año, ¿vale? Por amortizar lento, lo que estamos es reflejando en estos. Es verdad que en los años siguientes el beneficio será menor, pero como lo va a vender ahora,
Vamos a intentar amortizar lento para meter un beneficio más alto ahora, para que el valor de la acción suba y que los accionistas actuales puedan vender por un precio mayor. Y todas las empresas que estaban queriendo vender empiezan siempre ya a intentar amortizar lo más lento posible. Hasta que los que se encargan de la Comisión Nacional del Mercado de Valores dicen, ya está bien el cachondeíto de amortizar lento cuando tenéis interés en reflejar beneficios altos, por el motivo que tengáis. Aunque vais a pagar más impuestos, a lo mejor tenéis el interés de reflejar beneficios altos porque queréis vender la empresa o sabe Dios, o queréis que la acción suba. Ya está bien ese cachondeito, así que la Comisión Nacional del Mercado de Valores fija unos periodos máximos de amortización y para la fresadora te pone que son tantos años, y para la tuneladora tantos años, y para el elemento de transporte tantos años. Así que ahora ya, entre Hacienda, que se ha cabreado, y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que también se ha cabreado, te marcan dos plazos, uno mínimo y uno máximo, para todos los activos, y tú tienes que elegir en ese rango que te dejan, que es estrecho, cuál es el periodo de amortización que vas a utilizar. Y una vez que lo cojas, ya el Tribunal de Cuentas te dice, no lo puedes cambiar, tienes que quedarte con ese criterio que has adoptado y siempre todos los activos que sean de ese estilo los tienes que amortizar a ese número de años. Bueno, pues espero que con esto haya quedado más o menos claro. Siento que no haya dado tiempo a más preguntas, pero me ha parecido muy interesante la pregunta de Alfonso y creo que merecía la pena insistir en ese concepto. Así que lo vamos a dejar aquí y las preguntas que hayáis mandado las contesto mañana y ahí analizamos el entorno económico. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Mañana nos vemos todos. Perfecto. Muchísimas gracias. Un saludo. Chao, chao. Buenas tardes. Adiós.